Conversaciones Vitales con Jorge Palpatián. Un encuentro para inspirarte a cuidar tu cuerpo y tu mente, con consejos simples, información clara y herramientas para una mejor calidad de vida. Conversaciones Vitales. Saludos y bienvenidos todos a un nuevo espacio de Conversaciones Vitales. Es un gusto poder estar con usted, amigo oyente, transmitiendo a través de Radio El Libertador los días jueves por la tarde, con repetición los domingos, así como también en nuestro canal de YouTube. Le invitamos para que se suscriba y pueda escuchar y vernos en diferentes programas con diferentes temáticas. Y hoy tenemos la visita de Eloísa Troya. ¿Cómo estás, Eloísa? Hola, Jorge. Bueno, muy bien, gracias por la oportunidad de traer este tema a la mesa, que siempre es importante y genera muchas preguntas también. Bueno, los agradecidos somos nosotros, es un privilegio poder estar contigo en esta hora. Queremos presentarte. Sos directora de Proyecto por la Libertad Educativa en Uruguay. Sos representante también de una ONG española que se llama Unidad y Acción, con base en diferentes países, y sos representante aquí en el Uruguay de esta organización. Y evidentemente que cuando hablamos de libertad educativa, cuando estamos hablando de derechos que tenemos los padres acerca de la decisión que tenemos que tomar acerca de la educación de nuestros hijos, bueno, existen diferentes ribetes, ya sean legales, sean de derecho, sean ideológicos, que a veces impiden y a veces pueden facilitar esta situación. ¿Qué nos podés decir de esta temática y cómo podemos introducir, Eloísa, el tema de el derecho que tenemos los padres de poder decidir sobre la educación de nuestros hijos? Exacto. Bueno, los padres tenemos el derecho, pero además tenemos la libertad de elegir para nuestros hijos los mecanismos con los que queremos que nuestros hijos se formen. Y esos mecanismos, esos instrumentos, deben estar siempre en congruencia con nuestra filosofía de vida, con nuestra libertad filosófica, nuestra libertad pedagógica, nuestra libertad religiosa incluso, en muchos casos. Entonces, el mundo del derecho tiene varios tipos de derecho, ¿no? Existe el derecho positivo, que son las normas y leyes que existen dentro de un país, existe el derecho internacional, existe el derecho fundamental, y ahí es donde me quiero detener. El derecho fundamental asienta sus bases en los derechos humanos. Y los derechos humanos son muy importantes porque, si bien muchos piensan que solo sirven para buscar desaparecidos, la realidad es que no es así. Marcan un precedente histórico, y lo que se busca hacer justamente es que los estados no tengan el monopolio de la educación para que no se repita lo que sucedió durante la Alemania nazi. Ese es el contexto histórico, y por eso la Declaración Universal de Derechos Humanos asienta en su artículo 26, inciso 3, que los padres tienen el derecho preferente de escoger para sus hijos la educación. Ahora, ¿qué es la educación? ¿No? Que eso sería como cuál es el límite que tienen los estados cuando las familias toman decisiones. Bueno, los límites es el abuso. O sea, ¿cuándo es que el Estado debe intervenir? Cuando yo sobrepaso los límites de los demás. Eso es lo que nosotros definimos como el bien común y el orden público. Cuando mis decisiones pasan por encima de los límites morales, filosóficos de los demás, en ese momento el Estado debe intervenir. Y en el caso de los menores de edad, muchas veces se habla del interés superior del niño, y hay como una mala interpretación, muchas veces en los discursos o en las narrativas políticas sobre todo, porque está claro que la identidad del niño, el derecho a la identidad del niño está enmarcado en su identidad biológica, en quiénes son sus padres. Por eso cuando nosotros leemos todo tipo de normativas, siempre los padres están primero, siempre los padres están primero que el Estado, primero que la sociedad, primero que las instituciones, siempre están primero. ¿Cuándo es que los padres no pueden cumplir ese rol primario?
Bueno, en ese sentido, en ese momento sí debería evaluarse y debe accionar el Estado, pero únicamente si esos padres dañan a sus hijos, lastiman a sus hijos y abusan de sus hijos. De lo contrario, no hay ninguna necesidad de estar interponiendo recursos a familias que son amorosas y aman a sus hijos y están buscando oportunidades educativas de excelencia, que además van muy de la mano con todo esto que está pasando en el mundo, ¿no? De que se amplían las oportunidades a nivel internacional y que hoy por hoy un estudiante puede perfectamente calificar a ingresar en una universidad extranjera sin ningún problema, porque los acuerdos internacionales y los requisitos que muchas veces son necesarios para poder entrar o ingresar en estas universidades, el sistema internacional educativo también hoy día los provee. Entonces, más allá de lo que pasa a nivel local, a nivel más micro dentro de cada país. Sí. No sé si me voy explicando. Sí, perfecto. Eloísa, ahora, cuando tú hablas de los derechos de los padres, que están por encima de los derechos del Estado, evidentemente en la educación, si nosotros queremos quebrar o de alguna manera romper ese sistema tradicional de enseñanza, donde todo depende del Estado, donde las normas las pone el Estado, incluso decirlo claramente que hoy tenemos ciertas ideologías que el Estado está propiciando y que pueden estar en contra incluso de las ideologías o la filosofía que tienen los padres. A veces cuando los padres intentan tener alguna respuesta para salir de esta situación, por lo menos en nuestro país no pueden. Se les hace difícil a los padres poder tener una independencia de lo que es el sistema educativo formal. No nos podemos desprender de eso. ¿Qué es lo que ustedes han pensado sobre esta situación? Primero, si lo ves esto, si estás coincidiendo con lo que estamos diciendo, y segundo, cómo salir de esta situación. Claro. Bueno, yo lo que veo es una tradición cultural muy arraigada que asienta sus cimientos en que la única forma de aprender es la escuela pública. Eso es muy reciente, incluso en la historia del Uruguay y de otros países también, porque nosotros nos dedicamos a estudiar los contextos para poder argumentar con propiedad. La realidad es que muchas cosas que se dicen que dijo Varela, no las dijo Varela. Muchas cosas que se interpretan de lo que es la educación obligatoria están mal interpretadas también. La realidad es que mucha gente en todos los países ha recibido educación en su casa, en el hogar, desde el hogar, y esto tiene un asiento muy fuerte también en la Constitución Nacional, ¿no? Yo escuché un argumento de autoridades educativas en uno de los procesos judiciales, porque trabajamos con abogados y tratamos de demostrar que esta modalidad educativa es legal, que eso es una de las primeras cosas que yo le digo a las familias. El hecho de que la palabra homeschooling no aparezca en una normativa no significa que sea ilegal, porque las normativas nacionales, primero, no son las únicas normativas que existen. Hay otras de rango superior, incluso de rango supralegal, como es, por ejemplo, los dos pactos que existen en el Pacto de San José de Costa Rica, que como asientan sus bases en los derechos humanos, que tiene mucha presión política los derechos humanos sobre el derecho internacional, y por eso se asienta el derecho fundamental allí, establece que los padres pueden elegir escuelas distintas de las creadas por las autoridades públicas. Entonces, ahí ya tenemos un marco jurídico que respalda la libertad de los padres en este derecho preferente de elegir. Y además, nosotros lo tenemos en la Constitución de la República, dice, queda garantida la libertad de enseñanza, porque por eso hablamos de libertad educativa y libertad de enseñanza. Los padres tienen ambas. En la educativa entra toda la cosmovisión de esa familia, ¿no? Lo que es la libertad filosófica, pedagógica, religiosa que hablábamos al principio. Y en la libertad de enseñanza es elegir para sus hijos los maestros o instituciones que desee. Sí. Siempre tiene que haber maestros. Eloísa, sí, contame. Sí, a mí me queda claro, ¿verdad? Que tenemos una escuela pública en el cual los padres podemos tener la puerta abierta para que nuestros hijos puedan aprender allí. Y también para aquellos que lo desean pueden tener una institución privada, ya sea laica
o de un sesgo religioso determinado. Eso me queda claro. Sí. Eso me queda claro. Pero ahora tú vas un punto más, y esto lo aclaro para nuestros oyentes, para que esto sea claramente definido. Me estás hablando de una educación que no depende de una institución, sino que directamente depende de los padres en el hogar. Me estás hablando de eso. Sí. Y que eso es legal en el Uruguay, me estás Claro, diciendo. claro. Me estás diciendo que eso debería Eso es serlo. legal porque A ver, sí. es legal. Es legal en casi todos los países de Occidente a través de la libertad y de las garantías que se otorgan a esas libertades fundamentadas en los derechos humanos, ¿tá? O sea, nosotros tenemos que comprender la coherencia que tienen los derechos humanos a la hora de establecer cuáles son las garantías que se deben propiciar o consagrar o otorgar a los ciudadanos. Nosotros, para que una educación sea legal, siempre tiene que estar enmarcada con esto que dice nuestra Constitución, ¿ok? En el artículo 68. Por eso cada país, nosotros lo que hacemos es estudiar las distintas normativas, ver qué acuerdos internacionales se han firmado, se han pactado, se han ratificado, se han adherido en esos países y ver cuál es la congruencia entre unos y otros. Y en todos los casos de los países de Occidente hemos visto que existe la misma garantía a la libertad de enseñanza. A la libertad educativa sí, y a la libertad de enseñanza también. Lo que después pasa en el derecho positivo es que promulgan decretos, por decreto dicen no pueden ir más a tal cosa, o no les vamos a aceptar más tal o cual certificado. Eso en realidad son arbitrariedades que si se llevan jurídicamente existen mecanismos jurídicos para poder los padres iniciar amparos, iniciar acciones, informarse y totalmente defenderse. ¿Por qué? Porque lo que se quiere impedir justamente en la Constitución, cuando le pone límites al Estado y los derechos internacionales y los derechos humanos le ponen límite a los Estados, justamente para lo que dijimos al principio, que no se repita lo que pasó en la Alemania nazi. Lo que tiene prohibido el Estado es tener el monopolio educativo. No lo puede tener. ¿Por qué no lo puede tener? Porque eso llevaría a vulneración en el derecho a la libertad de pensamiento, a la libertad ideológica, a la libertad incluso religiosa, y eso si las familias, si los padres, si incluso el cuerpo docente no razonan realmente y no hacen como una introspección de realmente hasta dónde son sus límites, puede ser incluso hasta peligroso en un futuro. Entonces, ¿qué es lo que dice el artículo 68 de la Constitución uruguaya? Yo estoy tratando de hacer internacional, nacional. Queda garantida la libertad de enseñanza. La ley reglamentará la intervención del Estado al solo objeto de mantener la higiene, la moralidad, la seguridad y el orden públicos. Es lo único que el Estado tiene competencia para intervenir. ¿Cuándo? Cuando la higiene de un menor, por ejemplo, sabemos que a veces no se cumple, pero debería intervenir cuando los padres hacen caso omiso de sus deberes que son inherentes a la patria potestad. En esos casos el Estado debe intervenir y yo aplaudo que intervenga. Aunque sí suceden injusticias y aunque cada caso es un caso, pero lo que hemos podido demostrar en tribunales hasta la fecha, y no quiere decir que el día de mañana nos pueda ir mal, es que hemos ganado todos los juicios. Y todos los jueces han reconocido el derecho preferente de los padres y que los hijos, cuando son denunciados aparte por autoridades educativas que malinterpretan los límites que tienen o malinterpretan que porque un niño no va a la escuela no está recibiendo educación, uno antes de hacer una acusación debe primeramente evaluar si eso es verdad, porque después hay que demostrarlo en un tribunal. Y cuando nosotros en un tribunal, estas familias pueden demostrar que sus hijos además tienen excelentes calificaciones, están inscritos en un colegio, tienen garantida la continuidad educativa, pueden ir a cualquier universidad en el mundo, tienen un programa educativo acorde a sus tradiciones nacionales también, porque eso es importante, porque hay unas normas mínimas que los estados prescriben que tienen que ver con la identidad de los pueblos, y eso es algo que hay que preservar. Entonces, en esos contextos, lo que es el sistema, por lo menos el Poder Judicial, le ha dado la razón a los padres, en todos los casos.
Después Ahora, tenemos casos en la historia. sí, ahora Sí, te pregunto, Eloísa, me estoy poniendo en el lugar de los oyentes. Tú estás hablando de la pertinencia y del derecho que tienen los padres de poder educar a sus hijos en sus hogares, prescindiendo de un sistema tradicional, ya sea público o privado. ¿Qué ventajas tiene la educación en el hogar? Porque yo sí. quiero saberlo, porque primero no tengo experiencia personal ni familiar, y tampoco conozco niños, adolescentes, que han sido educados bajo la formalidad de un recinto hogareño. Sí que conozco casos en el exterior, y he hablado con madres particularmente, que me han dicho, bueno, estas 4 horas estoy para mi hijo, acá tenemos los programas, esto es totalmente legal en este país, yo lo escuché en México, lo escuché en Estados Unidos, lo vivencié, pero no tengo experiencia directa. Si tú tuvieras que decirle a nuestros oyentes en esta hora, bueno, las ventajas que tiene la educación en el hogar por parte de los padres son esta y esta situación que favorece el crecimiento y el desarrollo para que en el futuro el chico pueda postularse en una universidad internacional, que es lo que tú has hablado, Sí, ¿verdad? La posibilidad de hacerlo. sí, yo creo que la ventaja más grande es la personalización en el programa y cómo se puede llevar adelante la formación de ese niño en lo que son los contenidos académicos, ¿no? O sea, nosotros no buscamos homogeneizar la educación, sino que vemos cuál es la personalidad de nuestros hijos, qué es lo que necesitan. En muchos casos son niños, por ejemplo, que tienen neurodivergencias, que necesitan un tratamiento específico, especial, un acompañamiento más cercano y más personalizado a esa neurodivergencia, a esa forma de aprender de ese niño. Entonces, desde ese lado, o sea, por salud, por protección, por reforzar cosas que el niño, por ejemplo, le cuesta aprender, como el caso de mi hija que era disléxica, tiene una dislexia global, y gracias a la educación en el hogar ella pudo recibir las herramientas necesarias para poder compensar su dislexia. Entonces, imagínate que si nosotros, o sea, yo no puedo ver ningún punto negativo en la educación en el hogar, en lo que es en materia salud, neurodivergencia y la personalización en los programas educativos y cómo nosotros se lo dictamos a nuestros hijos. Ahora, muchos Después pueden decir, existe, sí, disculpa, muchos pueden decir, bueno, pero no, hay un proceso que es el proceso de socialización de un niño, que sabemos que sí, de primer grado es la casa, es el hogar, y después es la escuela. siempre, El niño tiene que siempre, sentarse con otro alumno, tiene que conversar con sí, otro alumno, tiene que pelearse con el que está al lado, tiene que ir al sí. recreo, venir. Es decir, ¿qué me decís de eso? Que Yo no lo ya va a te lo tener. desmonto a ese No lo va a mito. tener, Te, no lo te va a tener. desmonto, te Sí, desmonto el mito a más ver, viejo de la historia, que es el mito de la socialización, a ¿no? ver, Y me sí. pasa en todas las entrevistas, me pasó con Carlos, que está allí detrás de cámara. Este, la realidad es que la socialización es transmitir los valores de la generación presente a la generación vigente menor para el futuro, para que ellos sepan ser buenos ciudadanos responsables y amorosos y respeten el orden público y respeten los límites de los demás con amor y moralmente de una forma correcta. Eso es socializar a un niño. Y eso en la vida real no se da. A nosotros no nos ponen, yo tengo 47 años, a mí no me ponen únicamente con personas de 47 años los 365 días de mi vida, porque si no yo no estoy socializando. Y eso pasa exactamente con los niños que son educados en el hogar, suponiendo que hay gente que también confunde la socialización con que los niños sean más o menos sociables, que tampoco un aula escolar lo garantiza. O sea, hay niños que están retraídos dentro de un aula compartiéndola con 30 compañeros más. Entonces, ahí se nos cae y los docentes lo saben porque, o sea, yo estoy en esto hace muchos años y realmente lo sabemos, lo escuchamos y lo vemos. Y además trabajamos con un equipo interdisciplinario de profesionales que estamos todo el tiempo recibiendo casos
de niños que sí van a la escuela, de niños que han sido abusados en una escuela, de niños que no quieren saber nada con ir a la escuela porque sufren dentro de una escuela. Entonces, si nosotros hablamos de que ahí estamos logrando que el niño sea sociable, es una mentira. Y nosotros estamos llamados a contar la verdad. Ahora, si nosotros queremos hablar de si el niño se está socializando, hay niños que ese tipo de socialización les puede generar un gran daño. Entonces, en este caso, el interés superior del niño es velar por qué es lo mejor para ese niño. Y si ese niño no puede ir a una escuela, porque en esa escuela ni es sociable, ni se está socializando adecuadamente, entonces en ese contexto lo mejor para ese niño es una educación en el hogar, y eso no significa que no esté escolarizado, que eso es muy importante aclararlo. Todos los hijos, todos nuestros hijos, para que las cosas sean bien hechas, legales y como corresponde, tienen que estar escolarizados. Quizá no en una escuela pública o no en un colegio privado. Esto sería una gran oportunidad para que nuestros gobiernos, para que nuestras autoridades, que yo ya presenté un proyecto, pero esto es como todo, lento para la ira, como el Señor. Entonces, en el que se propone una modalidad libre para que los padres puedan presentar las evidencias y se tomen pruebas estandarizadas en escuelas públicas y privadas del país, y que cualquier familia que necesite no mandar a sus hijos a una escuela tradicional y formal, independientemente de su filosofía, ideología, cómo se está plantada esa familia en el mundo, pueda tomar decisiones, y que el Estado, en su obligación de garante, en su responsabilidad de garante y en su obligación de tener progresividad, pueda otorgar los instrumentos, las herramientas necesarias para que estas familias lo puedan hacer. ¿Lo va a hacer todo el mundo? Que eso es otra pregunta que me hacen. No, no lo va a hacer todo el mundo. ¿Por qué? Porque esto requiere tiempo. Y muchas veces las familias lo que no tienen es tiempo. Sí. Las familias, los papás trabajan, las mamás trabajan. En los Estados Unidos, donde ya la normativa es explícita, o sea, de hecho la palabra homeschooling es anglosajona porque está explícitamente redactada así, está permitido el homeschooling en los distintos estados. Entonces, no existe en los Estados Unidos que todo el mundo hace homeschooling. Es mentira eso. O sea, hay entre un 2% y un 8% de estudiantes que son educados en el hogar. Y ellos tienen una historia de más de 60 años de normativas en favor de la educación desde el hogar. Ahora, Eloísa, volviendo al Uruguay, y quizás en algún país de nuestra América Latina, ¿cómo ha sido la experiencia de aquellos padres que quieren tener educación en el hogar hacia sus hijos? ¿Y cuál ha sido la respuesta del Estado? Es decir, ¿han sido perseguidos? ¿Han sido aprobados? Sí. ¿Han sido personas que han podido llevar adelante sus proyectos? ¿O han encontrado resistencias enormes que a la larga, a la postre, ha estado en desmedro de sus propios hijos, ¿verdad? ¿Cuál es tu visión de esto, particularmente en nuestro país? Has vivido en Argentina también, así que puedes contarnos algo de ese país. Sí. Bueno, yo conocí la educación en el hogar allá cuando trabajaba para CBC La Voz. Jeffrey de León, de hecho, el quien dirigía el programa Al Punto, no mandó a sus hijos a la escuela. Tenía 4 hijos, hoy ya deben ser adultos responsables y egresados de universidad. Pero yo aprendí de la educación en el hogar con él, y ahí fue que empecé a interesarme en descubrir cuántos modelos y alternativas educativas hay, ¿no? Entonces, con lo primero que doy, yo estaba haciendo facultad de comunicación en la Universidad de La Pampa en ese entonces, y mis hijos eran chiquititos. Recuerdo que tenía un compañero que no mandaba a su hijo a la escuela, y yo le dije, ¿cómo haces? Porque Argentina, o sea, no estábamos hablando del caso de Jeffrey, que está en los Estados Unidos, que ya sí, es muy común. Y me dice, nada, dice, hace la primaria en casa, dice, compré un currículum, un programa educativo, y ahora cuando cumpla 12, va a rendir una prueba de acreditación para iniciar la secundaria, que vamos a ver si la quiere hacer presencial, porque capaz que no la quiere hacer presencial. Si no, va a rendir los exámenes libres y va a seguir estudiando desde casa. Bueno, ese chico hoy es chef internacional. Yo les cuento para que vean que no te entendí bien. Las cosas son posibles. ¿Qué es ese chico ahora? No te entendí bien, discúlpame, Eloísa.
Es un chef internacional. Chef internacional. O sea, Ajá. Sí. o sea que claramente, y el padre es periodista y tiene un medio y es un papá emprendedor que además crió solo a su hijo. Yo, si escuchara esto le diría un abrazo, Jerónimo, gracias, porque fue uno de los papás pioneros que yo conocía ya hace tantos años, pero después uno va descubriendo que, por ejemplo, había un grupo de padres en Argentina que alquilaron una casa, eran 20, 25 familias, y se turnaban entre ellos para dar las distintas materias, ¿no? Entonces les armaron una biblioteca, armaron una cocina, les enseñaban con libros de literatura clásica, entonces los niños aprendían literatura leyendo a Arthur Rimbaud, ¿no? Estos niños no salen muy lectores, eso es otra de las características que tienen. Además se planifica mucho para eso. En Uruguay lo que pasa es que sí, la mayor persecución es la social, ¿no? Es la otredad que existe, ¿no? El ver hasta qué punto el otro es admitido por mí o por mi forma de concebir cómo deben ser las cosas. Es como que estamos todo el tiempo en el estándar moral de cómo deben ser las cosas, según yo, cómo deben actuar los demás. Eso es hasta cierto punto peligroso, porque eso lleva a malas interpretaciones, a divisiones, a que nos hagamos daño, a que no sepamos pedirnos perdón, a que no podamos reconocer cuando nos equivocamos, y claramente eso daña a una sociedad. Entonces esa es la primera, el primer daño que se hace moralmente a una familia, es pensar que como no hace las cosas como yo las tengo admitidas o como yo aprendí que deben ser, están mal, cuando en realidad quizá no están mal, quizá simplemente soy yo que tengo prejuicios hacia la libertad de los demás. Entonces el problema lo tiene quien tiene el prejuicio. Nosotros debemos educar a la sociedad, nosotros tenemos esa responsabilidad. Yo creo que las iglesias tienen ese rol de educar a la sociedad, y sin incluso necesariamente entrar en proselitismos religiosos. Lo hacemos porque eso es lo correcto. Si nosotros, sin entrar en temas religiosos, leemos la Constitución, siempre existe el prójimo. Esos son valores cristianos, aunque las personas sean ateas, ¿no? El no dañes, no robes, no mates, no mientas. Esos son están en los 10 mandamientos, pero además están respaldados por las leyes. Ya sabemos que el que roba puede ir a la cárcel, el que mata puede ir a la cárcel, el que miente puede ser denunciado como una persona fraudulenta, y aún los ateos saben que eso es así. Entonces eso es lo que nos pone límites a la transgresión para dañar a otro. Cuando nosotros o cuando una autoridad educativa interpreta que una familia, por no mandar un hijo a la escuela, está abusando de sus hijos, les inician un código de la niñez, interviene INAU, esa familia es puesta bajo la lupa a ver si abusan de sus hijos en todos los sentidos inimaginables. Y nos ha pasado, ¿no?, de que muchas veces van los padres a tribunales y las asistentes sociales los confunden si son los abogados, porque cuando ven la presencia que tienen estos padres y lo bien que están esos niños, lo felices que son, preguntas que le hacían, por ejemplo, a un niño, tus padres te piden favores, ¿no? Y era una pregunta perniciosa, con segundas intenciones de respuesta, de buscar una respuesta que nadie lo había mencionado, pero por alguna razón el protocolo de ver si ese niño está siendo abusado es así. Y el niño dice, sí, a veces me pide que vaya al almacén, dice, pero yo si quiero voy. Entonces, o sea, hasta esa inocencia, ¿no?, de ver. Pero sí, persecución hay, primero por lo que te comentaba, de que la primera persecución es social, y bueno, y después cuando ya entran en un proceso judicial, hay que demostrar que no es cierto. Bueno, y todo un desafío, Eloísa, lo que nos has contado. Un placer escucharte, realmente muy grato, muy versada de tu parte para poder enseñarnos en este desafío que significa la educación en el hogar por parte de los padres, y sobre todo el derecho que tenemos de poder decidir sobre la educación de nuestros hijos. Muchas gracias por estar con nosotros. Te vamos a invitar seguramente en alguna otra oportunidad cercana para estar y conversar con nuestros oyentes. Y a todos les decimos hasta nuestro próximo programa, donde nos volveremos a encontrar en Conversaciones Vitales.
desde Vergara y para todo el mundo. Una radio con propósito. Una radio con visión. Una radio para todos. El Libertador, 1210 AM.